Saludo a todos los santos que van a poder escuchar este audio. Les quiero compartir otro ejercicio espiritual para el disfrute de Cristo Jesús en los creyentes. La lectura pública de las Escrituras. Dios dejó muchas cosas para que el Señor Jesús sea nuestro disfrute. La lectura pública de las Escrituras, otro ejercicio espiritual que el hermano Pablo le aconsejó practicar al hermano Timoteo para el disfrute de Cristo Jesús en los creyentes. Este disfrute de Cristo puede ser individual o grupal. El disfrute de Cristo individual es la comunión personal que tenemos con Dios, la comunión a solas. El disfrute de Cristo grupal es la comunión cuando nos reunimos con el Señor Jesús y los hermanos. Amén, sí, Señor Jesús. Nuestro espíritu humano fue vivificado cuando creímos en Cristo. Esta fue una obra de gracia realizada por Dios. Nosotros fuimos los receptores de su obra, no los realizadores. Todo es por gracia. Cuando leemos y oímos las Escrituras, nos volvemos a nuestro espíritu humano vivificado, donde está el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre Celestial. Y es allí donde disfrutamos a Cristo en nuestro espíritu. Amén. Sí, Señor Jesús. Lectura. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, Señor Jesús. Amén. 1 Timoteo 4:13. Otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, cita: mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Sí, amén, Señor Jesús. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que lea en público las Escrituras. En las reuniones, los ancianos de la congregación debían leer públicamente las Escrituras a los creyentes para el disfrute de Cristo. Amén. ¿Por qué leemos públicamente las Escrituras? Leemos públicamente las Escrituras porque siempre dan testimonio del Señor Jesús. Sí, amén. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, Señor Jesús. Leemos públicamente las Escrituras porque imparte fe en Cristo en los creyentes. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Al leer la palabra públicamente en voz alta, se nos imparte fe en el Señor Jesucristo, tanto al que lee como a los que escuchan. Amén, Señor Jesús. Leemos públicamente las Escrituras porque la palabra es vida eterna y nos imparte al Señor Jesús como vida. Amén. Jesucristo es la palabra y la palabra es vida eterna. Al leer la palabra en voz alta, se nos imparte al Señor Jesús como vida eterna. Sí, amén. Así es, Señor Jesús. Juan 12:49-50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Sí, Señor Jesús. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Amén. ¿Cómo realizamos esta práctica? Para las reuniones en casa puede leer las escrituras en voz alta quien preside la reunión que tenemos con el Señor Jesús. Siempre que leamos en voz alta las escrituras debemos comenzar diciendo: leemos las escrituras en el nombre del Señor Jesús, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Sí, amén. También podemos leer todos juntos en voz alta, pausadamente, pero con énfasis. Los hermanos que escuchan pueden confirmar al término de cada cita con un amén, Señor Jesús. Y aunque nos leamos a nosotros mismos, después del término de cada cita bíblica podemos confirmar con amén, Señor Jesús. Podemos ir intercalando. Un versículo lo lee en voz alta quien preside, luego otro versículo lo leen todos juntos los santos que están congregados. Puede leer en voz alta solo quien preside y los demás escuchan, pero debe leer con ánimo y con énfasis. Podemos leer un capítulo completo o solo algunos versículos bíblicos. Si leemos el capítulo completo, tratamos al final de tener una idea central sobre el Señor Jesús, de todo lo que hemos leído. Si aún no podemos ver a Cristo en todas las escrituras, solo enfatizamos un versículo y lo rumiamos en voz alta. Toda lectura puede ir acompañada de Selah, que es tiempo para pensar en silencio en lo que hemos leído. Selah es meditar. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.